Que él menciona que fue directamente en este sector. Ah, ¿oíste eso? ¿Cómo? Yo lo escuché atrás de ustedes. Hay algo. Hay algo parado ahí. Otra vez. Cuando, si quieren, ¿Qué pasó, Nancy? yo voy a... Escuché algo acá. No lo escuché. Aquí. Y vimos que esa puerta se abre y se cierra. En tiempos de la Reforma Liberal, el general Justo Rufino Barrios hace énfasis en brindar una mejor educación a los jóvenes varones guatemaltecos. Entre esas ideas nace el Instituto Normal para Varones de Oriente, cuyo edificio actual fue fundado en 1889, un lugar conservado por sus autoridades, quienes hablan de historias que suceden por las noches, entre ellas las del guardia principal del edificio, quien no se atreve a apagar las luces de la parte trasera. Nuestro equipo realizó una interesante investigación en este histórico lugar. Esto es Guatespantos. Ahorita íbamos a hacer la intro de la investigación del IMBO. Y yo estaba sentado aquí tomando agua, pero yo estoy encendiendo y apagando la luz. Gustavo me dijo algo. ¿Qué fue lo que me dijiste, Gustavo? Realmente no es una sugestión, no es como predisponerse uno a los lugares, porque creo que hemos estado en otras investigaciones en las que vamos con una idea y terminamos saliendo con otra, si no es que la mayoría ha sido así. Pero no sé si en este lugar sea por el hecho de que pues ya llevamos varios días acá realizando investigaciones, y que el cansancio y el esfuerzo que hemos estado realizando nos haya provocado como sentir menos o percibir menos lo que pueda suceder en este lugar. O es un lugar bastante tranquilo en el cual yo prácticamente no siento nada. Yo en lo sé. personal. De ahí de Gustavo me dijiste algo tú. Sí, no, yo en lo personal también siento que en el lugar está tranquilo, ¿verdad? No se siente mayor cosa y no se percibe como que sensaciones raras como en los otros lugares que hemos investigado, pero tal vez pueda que estamos equivocados. Ajá. Pero no es que tengamos sexto sentido. Ustedes, cuando yo estaba tomando las fotos allá, ¿dónde estaban ustedes? Aquí. Yo grabé un pedazo y dije exactamente lo mismo que ustedes. En serio. Te sentías Muy tranquilo. Sí, es que el lugar es Así se siente. se siente muy tranquilo. Nosotros donde estuvimos había como algo Yo me sentía que a uno hasta atormentada. Cortémoslos. Ustedes se van a asombrar lo que yo dije. Cortemos y se los voy a mostrar. Ahorita estoy viniendo a hacer algunas tomas y siento algo tranquilo el lugar. Yo no les he comentado a nadie, mis compañeros, las sensaciones, pero ahorita estoy completamente solo, a oscuras, y siento algo tranquilo el lugar. Quiero ver cuál es la percepción de ellos. No, yo no les voy a decir nada. Quiero ver qué es lo que dicen ellos. Les acabo de poner la fracción del pedazo de video que yo grabé allá. ¿Qué opinan de eso? Creo que antes de concluir mejor hacer la misma pregunta a Nancy. Nancy no sabe nada. Nancy,
¿Cómo siente el lugar? Pues tranquilo. Ahorita que está en el baño y todo. ¿No tuvo miedo de ir al baño ni nada? Cuando ya me estaba lavando las manos un poco. Un poquito. Ajá. ¿Como otras investigaciones o es mínimo? Mínimo. Yo cuando estaba haciendo las tomas allá, ustedes estaban aquí, ¿se acuerdan? Ajá. Yo dije lo mismo. Y dije, no me recuerdo muy bien qué es lo que dije, pero dije que se sentía muy tranquilo. Y ustedes no lo sabían. Eso pienso que es un buen referente al trabajo que estamos haciendo. Porque como les dije anteriormente, creo que una de las herramientas que más perceptibles no es el Spirit Box, no es el Kinect, no es los campos electromagnéticos, es nuestro cuerpo. Ni Gustavo, ni Alejandra, ni Nancy habían escuchado lo que yo dije en el patio de atrás y todos coincidimos en eso. ¿Casualidad, Gustavo? No, creo que en este tipo de temas no hay cosas casuales. Y de hecho los cuatro utilizamos la misma palabra, tranquilidad. No puede ser una casualidad esto. Lo que pasa es que nos estamos volviendo más expertos en la investigación, siento yo. En percibir las sensaciones, ¿verdad? Buenas y malas también. En percibir las energías. Vamos a empezar la investigación. Vamos a hacer unos recorridos con campos electromagnéticos y cámara térmica ahorita. Estamos en ¿dónde, Gustavo? Instituto Normal para Varones de Oriente, aquí en Chiquimula. Un edificio de más de 200 años de antigüedad. Sí. Un edificio, desde que yo vi las fotos por internet antes de venir a Chiquimula, me encantó el edificio. Color verde, súper bien cuidado. En esta ocasión no vamos a hacer la introducción normal, sino que vamos a empezar la investigación. Y me gusta que hayamos empezado así la investigación, que estamos todos conectados. Comencemos la investigación. Vamos a empezar la investigación. Estamos a 32 grados. Sí hay bastante calor. Yo llevo el detector de campos. Gustavo lleva una cámara infrarrojo. Alejandra la cámara térmica. Y Nancy un detector. Ay, se me desenfocó. Un detector de campos electromagnéticos. Cuidado con los cables. ¿No se va a tomar la campana? Ah, sí. Toquemos la campana. Creo que ya es como de costumbre. No hubo ninguna reacción en el campo electromagnético. Nos vamos a presentar. Mi compañero que va atrás se llama Gustavo, Alejandra, Nancy, mi nombre es Gilberto. Los campos electromagnéticos están a cero. Eso es buena señal, ya que echamos de ver que no hay ninguna corriente eléctrica muy fuerte. Vamos a ir al sector, cuidado porque hay unos escritorios aquí. Unas campanas, es un carro, ¿verdad? Yo lo he escuchado afuera.
Cuidado con el cable, pasémonos. El director nos estaba contando, ¿verdad, Gustavo? Que aquí hubo una gran pelea hace muchos años de estudiantes contra soldados. La pelea fue en época del conflicto armado. Nos contó de que un grupo considerable de miembros del ejército entraron a las instalaciones del instituto y quisieron forcejear con varios estudiantes. Pero los estudiantes, menciona el director, que eran casi más de 500. Y unieron sus fuerzas y se armó una trifulca acá donde sacaron a golpes a los miembros del ejército. Él menciona que fue directamente en este sector. ¿Hubieron muertos? No lo sabemos. Él no se especificó si... No se especificó, pero saber por qué era los del ejército contra... Cuidado porque hay el cable. Los del ejército contra los estudiantes. Este es el área donde no se animan a venir de noche. No está tan oscuro. Esa es otra cosa, No ustedes. se siente tan oscuro. Esa es otra cosa. Lo que dijo Alejandra tiene mucha... Cierto. Pero no se siente tan oscuro como... En comparación de las otras instituciones, este es el menos oscuro. Y tiene pasillos, tiene un patio en el centro como todos los demás y no se ve tan oscuro. Y Curioso, nosotros ¿verdad, sí. Gustavo? Sí, porque realmente así es como lógicamente tiene que suceder, que si hay un poco de luz externa, Se tiene que ver. y el ojo se acostumbra más rápido. Lo que usted está diciendo, que cuando fuimos a la otra investigación de señoritas, sí pensamos que iba a ser igual, ¿verdad? Pero no, al contrario, todo oscuro. No nos podíamos ver ni nuestras manos. Esta es el área antigua, ¿verdad, Gustavo? Ahorita vamos hacia el... Bueno, de hecho aquí pasamos ya el área antigua. Aquí vamos a pasar ahorita al área donde están el comedor general, que era del internado. Solo que ese comedor, el profesor nos comentó que data de los años 40. De los 40. Miren qué curioso. Las aulas tienen candado. Bajo llave. ¿Qué? Aquí no hay nada. Cuidado que aquí hay una Ujú. llave. Gustavo. ¿Qué? ¿Hay algún estudiante que nos quiera venir a decir algo? Estamos buscando fantasmas. Estamos buscando alguien que haya y esté rondando por estos pasillos. Y si hay alguien que venga y que nos salude. Hemos detectado que mueven a veces escritorios. Tal vez es muy fácil para ustedes, pero Te escucho un ruido. ¿Alguien escuchó? Sí, escuché. Yo no pude. Yo no lo escuché. Aquí hay como una bodega, ¿verdad? ¿Me ha gustado? Voy a leer. Sí, es una bodega. Ahí ven aquí adentro. Como que se movió algo, así se escuchó. Sí se escuchó algo, pues una rata.
Puede ser alguna rata porque hay como Muchas cosas. muchas cosas. No, es que muy rápido. Sí. Vamos, ¿ahorita dónde podemos ir? Bajemos. Bajemos, cuidado. Cuidado, ahorita estamos. Qué altas estas gradas. Huele a vainilla. No, ¿Qué es eso? Es lluvia eso. ¿está adentro? Ahorita estábamos revisando las cámaras y vimos que esa puerta se abre y se cierra. Estos son unas ramas y no se ve, ahí está soplando el viento porque se está moviendo y la puerta está inmóvil. Cuando la puerta se abre o se cierra, las ramas no se mueven tanto, ahí hay viento. Se lo voy a poner ahí, ahorita vamos a revisar la puerta. Está lloviendo, por eso dejamos un poco de grabar. Ay, espérense, está cerrada. Ay, están las dos abiertas. Sí, ¿verdad? Las dos están abiertas, ¿verdad? ¿Cómo pesa? ¿Probar la Nancy? Y es que aquí no es como que el viento. Como que el viento sople mucho. Tiene la fuerza para mover esa Démelo. puerta. Estamos en un pasillo, pero no es como que el viento pueda. Como que circule mucho viento. No pongo luz. ¿Y el polvo pesa? ¿Un desnivel de la puerta o no? Vamos a ver la presión. Que está raro. Sí, imposible. Y eso fue lo que sonó. Es que yo escuché un golpe. ¿Se acuerdan que dijimos? Se escuchó un golpe y comenzamos a hacer bromas. ¡Ay, se escuchó un golpe! Ahora vamos a ver. Está bien extraño. Vamos a regresar otra vez la cámara a este sector porque la pusimos allá porque comenzó a llover. Está pesado. Sí. No es tan fácil. Sí, tendrá que ser algo, una corriente de viento muy, muy fuerte para que la mueva. Y no es como que el viento esté Aquí muy ni se fuerte, siente ¿verdad? viento. Y es que aquí ni hay viento. No hay viento. No, y la ventaja fue que la cámara tenía enfocada unas ramitas. Unas ramitas y se mueve, pero no se mueve al extremo al abrir. Dejémosla aquí. Dejémosla aquí. Ya sabemos que no es un balance de la puerta y viento no hay. Volvamos a poner la cámara. Gustavo se quedó en el centro de monitoreo
viendo las cámaras porque sí hemos visto que hay una puerta que se cerró muy extraño. Vamos a ir a hacer el recorrido de todo el lugar con el Kinect. Yo voy a grabar con el teléfono a la pantalla. Nancy lleva el detector de campos electromagnéticos, tiene la antena activa, y Alejandra lleva la cámara de visión nocturna. Y siempre cuidado con los cables. Aquí hay un sensor de movimiento. Creo que me graba. Ah, aquí miro. Nancy, solo póngase ahí en la puerta, solo quiero ver si el Kinect la detecta. Ahí está Nancy, todo normal con el Kinect. Aunque fíjese que ahorita está soplando. Está soplando, hay viento. Ajá, y no se cierra la puerta. Sí, está soplando una leve ráfaga de viento, y yo creo que hay algo, pero no estoy seguro si fue usted, Nancy. Vamos, lo va a revisar después. Dejamos el sensor de movimiento aquí. Vámonos a la derecha. Cuidado con las gradas. Queremos saber. Sí, fíjense que es raro, no se ve tan oscuro. No se ve tan oscuro. ¿Hay alguien aquí? El Kinect es bien interesante porque el ojo humano tiene muchas limitantes y las cámaras no. Supónganse, Nancy ahorita no está viendo los puntos verdes y la cámara sí los está detectando. Si yo los pongo aquí, los dejo Sí ciego lo a ve. ustedes. Eso es de afuera. Entonces, cuando el Kinect ve figuras, son figuras que el ojo humano no los puede ver y el Kinect sí. Si hay alguien en estos rumbos, se puede parar enfrente de mí. Sí, no pasa nada, aquí hay una grada, cuidado. No, yo la veo y no tengo luz. Y ayer no. Y en el info. Ayer era como una oscuridad absoluta. Profunda. Casi no vamos a poder entrar a las aulas porque Todas tienen casi todas tienen candado. Hay algo. Hay algo parado ahí. Hay algo parado. ¿No lo vieron? No, yo no lo vi. Yo creo que lo puede grabar. Yo creo que sí. Y hay dos escaleras, cuidado. Una. Es que hay mucho ruido de carros. Escuché un rechinido. Buenas noches. Nos han contado muchas historias de fantasmas. No sé quién es el que anda por estos rumbos, pero nos gustaría verlo, saber por qué está aquí, cuáles son sus motivos, por qué no se va. Otra vez, de otra figura, usted no sé si lo grabé. Pero sí, Bien, porque llevas el celular. Ajá. ¿Lo vieron? Sí. Con este aparato que tiene Gilberto, mi compañero, puedes ponerte enfrente y vamos a saber que estás aquí. Puedes ponerte enfrente.
Yo escuché algo. ¿Qué escuchó? ¿Se dieron cuenta que en el ISO no apareció una figura con el Kinect? No apareció. ¿Cómo se sienten? Yo me siento tranquila Yo también. me siento tranquila. No les vamos a mentir, no. Son nuestras sensaciones. Curioso, curioso porque no es oscuro, no es un lugar que emane miedo. Cuidado, aquí hay algunos que salen a ver, por favor. Cuando, si quieren, ¿Qué pasó, Nancy? yo voy a hacer ¿cómo? Escuché algo acá. No lo escuchaste. Aquí, ¿Qué escucharon? Fue como. como un toque, como que tocaron el escritorio. Y yo pensé que con tu mano lo habías hecho, No, fíjate. yo no fui, por eso volteé a ver. ¿Viste que volteé a ver? Ajá, que se escuchó un leve golpe seco así. Ajá, yo ¿Y lo solo. voy a hacer yo? ¿Lo voy a hacer? Algo Ujú, así. parecido, ajá. Pero yo pensé que es como, ven, deténme aquí, O con las uñas, así. como que hubiera hecho así. Algo así. Pero fue curioso porque yo pasé, di el paso. Y por eso volteé a ver. Y dije, ¿qué es eso? Ajá, y yo pensé que Nancy lo había hecho, o sea que había pasado la mano sobre el escritorio. Podemos entonces escribirnos aquí ya que escuchamos un ruido extraño. Ya se escucha menos ruido de la calle. Se escuchó Ujú. profundo. ¿Cómo? Como el cuerpo. Acá le gustó. Yo lo escuché atrás de ustedes. Ya atrás de ti. Yo atrás de vos. ¿Escuchó? Júralo. Se escuchó otra vez el escritorio. El- Ajá. Yo lo puedo escuchar. Se escuchó otra vez en la puerta. Ay, viene aquí con nosotros. Y está cambiando el ambiente, ¿verdad? No siento tanto miedo. Escucho otra vez eso se tuvo que haber captado en la grabadora. Yo pensé que era más que había topado así, ¿eh? Otra no. No. Ajá. Sí, ay, pues ahí no de tierra. Algo así fue. ¿Algo así, ¿eh? Ujú. Así que reciba algún dedo. No se ve. Yo lo toqué. Probemos. Con este aparato se te va a facilitar mucho comunicarte con nosotros. Si hay alguien que quiera venir a hablarnos, este es el momento. ¿Qué es eso? Ay, ¿qué es eso? Un gato. Me asustó, solo vi la sombrita, me asustó. Vamos. Ustedes no sienten como
Un leve olor como a quemado. Como a quemado, exacto. Si se siente. Ve a verme la linterna a Alejandra. Ve a ver el centro de control, por favor. Préstame el medidor, Nancy. ¿Quién tiene su teléfono? No lo tengo. Ponga el flash, Nancy. Vi como gotas de agua. ¿Flash o la linterna? La linterna. ¿Gotas de qué? ¿De agua? No, por aquí lo vi. No, ¿verdad? No. No. Huele a quemado, Gustavo. Ujú. Ya vieron que el lugar se siente tan tranquilo que le dije a Alejandra que fuera a ver y no dijo nada. Ujú. Yo esto hice la prueba, dije, vamos a ver si me dice que no es porque ya siente diferente, pero no, el lugar se siente bien tranquilo. ¿Hay algún estudiante aquí? Aquí creo que viene a jugar con el primer. Aquí fue, ¿verdad? Sí, fue aquí. ¿Quieren preguntar algo? ¿Te gusta que estemos aquí? Ay, ¿oíste eso? No corran, no corran, no corran. No corran que se pueden caer. Porque se pueden caer. Es que aquí hay unas gradas. Hay mucho ruido de la calle. Si hay... Para que ustedes no se confundan, vamos a decir los sonidos que son de aquí adentro. Eso, que se escuchó tac, 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 tac. viene Fue de aquí adentro. Ajá. Y como usted dijo que tocaran la puerta o que O hicieran que sea un sonido. Pero el sonido fue metálico. Fue metálico, exacto. Yo lo escuché como que se estuvieran abriendo una puerta, algo así. Podría ser. Algo así yo también. Sí, también. Ajá. Sí, pero fue un sonido metálico. ¿Pero por qué corriste? Eso es lo que no entiendo. Porque pensé que alguien iba entrando. Yo también pensé lo mismo. Pensé que alguien quería entrar. Se echa de ver los sonidos que son de adentro ustedes. Lamentablemente hay mucha contaminación de afuera. Pero eso sí vino aquí adentro. 100% seguro. Hagamos una prueba. Siéntense aquí, por favor. Es la última oportunidad que tienen. Este aparato que tengo en mis manos es único y ya no lo vamos a llevar. Les doy hasta 10 segundos para que vengan y hablen. No hemos escuchado ni una voz. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El que quiera venir a hablar, que diga algo ahorita. Vamos a hacer la última serie de preguntas y nos vamos a ir de aquí. Gustavo hace la primera. Yo quiero saber si aquí en este lugar hay algún maestro o algún alumno que se haya quedado en este lugar. Pregúntale, Juana. Si hay algo aquí, ¿tenemos que tenerle miedo? ¿Nos puedes decir tu nombre? ¿Quieres decirle algo a tu familia? Ese es el momento. ¿Le quieres decir algo a tus padres o a tus hijos? Bueno, es el final de la investigación. Me voy un poquito decepcionado. Estoy sumamente cansado. Me imagino que ustedes también. Escuchamos ciertas cosas, pero muy pocas. Sensaciones muy pocas. Yo de verdad, de todo corazón, quiero agradecerle a todas las entidades que hicieron posible la investigación. El director, súper buena persona, tiene a su cargo un edificio súper bello, súper bien cuidado, que es patrimonio cultural de Chiquimula. Muchas gracias por hacer posible que hiciéramos esta investigación, pero siento que de los lugares que hemos investigado, este es uno de los más tranquilos. Yo también concuerdo contigo, es un lugar en el que no se sintieron muchas sensaciones, quizás escucharon algunos ruiditos o algo, pero es un lugar en el que se siente hasta tranquilo, se podría decir. No se siente que haya algo malo o algo. Honestamente, es el primer lugar en el que siento que no sucedieron, no se registraron mayores cosas paranormales. No les vamos a mentir, eso jamás lo haríamos. Guatespantos creo que se ha sobresalido de otros grupos por no ser amarillista, sensacionalista. Lo que encontramos lo decimos. Nancy, ¿qué opina del IMBO de Chiquimula? Sí, no logramos pues, captar, pero de igual forma por la sensación que percibimos desde un inicio, ¿verdad? No es la misma sensación que la que teníamos en el INSO. Sí, el INSO es un lugar mucho más oscuro, como ya lo hemos mencionado, aquí muy tranquilo, como usted dijo. Logramos captar un poquito en el Kinect, pero fue mínimo. Y el Spirit Box, increíble, nada, ni el Spirit Box. Ajá. Y pues también el momento que yo vine a pedir el permiso, ¿verdad? El profesor me dijo, mire, aquí pasa poco, yo no he escuchado mucho, pero creo que va un poco relacionado, ¿verdad? Con lo que me mencionó en el inicio. Muchas personas de las redes sociales dijeron que aquí pasan muchas cosas. El guardia dice que no va a este sector de aquí. Gustavo, ¿cuáles son tus ¿qué pensás de este lugar?
Creo que lo primero es, como hablábamos al principio de la investigación y que concordábamos los cuatro, que el lugar es bastante tranquilo. De hecho, hasta que incluso al apagar las luces continuó siéndolo a mi criterio. Creo que es el primer lugar en el cual nos vamos con la misma sensación que con la que entramos. De tranquilidad. Porque, como bien mencionaba al inicio, hay lugares donde nosotros hemos llegado con una perspectiva o con unas sensaciones y terminamos con otras totalmente diferentes. Este lugar para mí, empezamos como terminamos. Muchos factores podrán haber, pero como bien decimos, nosotros no vamos a inventarnos nada. Si no se dieron registros extraordinarios o algo así, no nos vamos a venir a inventarlos, porque prácticamente la esencia de nuestro trabajo es investigar fenómenos paranormales, y la investigación en este lugar se resume en que es bastante tranquilo. Esas serían al final mis conclusiones. Si salen todos, sí. Si ustedes vieron o escucharon algo, porque a veces nos pasan y ustedes escuchan algo, dejen en los comentarios. Mil gracias a todos por ver los videos. Gracias a ustedes, tercer día consecutivo de investigación. Los felicito, les agradezco mucho el apoyo de ustedes también. Increíble el lugar. Nos vamos un poco decepcionados que no encontramos mayor cosa, pero es lo que sucede en la vida real. No quiere decir que no exista el fenómeno paranormal. Tal vez no se quiso manifestar la noche de hoy. Así que suscríbanse, jóvenes, dejen su like y comenten todo lo que quieran. Nos vemos el próximo sábado con un video nuevo. Feliz noche. Nos vemos el sábado a las 8 de la noche.